La llave se rompió en la cerradura con un chasquido seco que resonó como un disparo en el silencio de la tarde. «¡Maldita sea!», gritó ella, su voz quebrada por la frustración, mientras golpeaba la puerta con el puño, haciendo que el eco reverberara por el pasillo estrecho del edificio antiguo en el corazón de Lleida. Y entonces, sin previo aviso, se giró hacia mí. Sus ojos cafés, profundos como los ríos Segre en invierno, clavándose en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. «Tú, la vecina, ¿sabes algo de cerraduras? Por favor, ayúdame. Me llamo Patricia». Y en ese instante, el mundo se detuvo. Vivía en el tercer piso de un caserón decrépito en el barrio del Pla. Uno de esos rincones de Lleida donde las paredes de piedra centenaria guardan secretos de la guerra civil y las fiestas de San Miquel llenan las calles de sardanas y vino dulce. Tenía 28 años. Un trabajo anodino como bibliotecaria en la Universitat de Lleida. Rodeada de libros polvorientos que hablaban de amores imposibles en la España franquista. Pero mi propia vida era un desierto emocional. Soltera desde que mi última relación con una chica de Barcelona se desmoronó por las distancias y las expectativas no dichas. Aquella tarde de octubre, con el aire cargado del aroma a castañas asadas de los puestos callejeros, había salido a tirar la basura cuando la vi, a ella, forcejeando con la puerta del apartamento de mi vecina. La señora Montserrat. Esa viuda cascarrabias que siempre olía a potaje y chismes. Era la amiga de Montserrat. Según supe después. Se llamaba Julia. Y tenía esa belleza catalana que te roba el aire, cabello negro corto, como cortado con tijeras de podar olivos. Piel morena clara que recordaba las tardes en la playa de la Costa Brava. Y una sonrisa que, aunque en ese momento era solo un rictus de ira, prometía tormentas y arcoíris. Llevaba un vestido floreado, de esos que usan las mujeres en las verbenas de verano, pero fuera de temporada, y un collar de plata con un colgante en forma de llave irónico. Pensé después. Me miró como si yo fuera su salvación. Y sin pensarlo dos veces, saqué mi llavero multiusos. Un regalo de mi padre antes de que el cáncer se lo llevara hace 5 años. ¿Qué ha pasado?, pregunté, arrodillándome junto a la puerta mientras manipulaba la cerradura atascada. Mis manos temblaban un poco, no era experta. Pero en Lleida, donde las puertas de madera maciza son tan antiguas como las murallas árabes, uno aprende a improvisar. Perdí las llaves en el mercado esta mañana. Montserrat me dejó entrar con una copia, pero se rompió al salir. Soy Julia, su sobrina política. Vengo de Barcelona cada mes para ayudarla con las facturas y... Bueno, con todo. Su voz era suave, con ese acento barceloní que arrastra las R's como olas en el Mediterráneo. Pero había un matiz de cansancio. De alguien que carga pesos invisibles. Logré abrirla en 10 minutos. Con un poco de aceite de oliva de la cocina de Montserrat, nada como el remedio catalán para todo. Cuando la puerta cedió, Julia soltó un suspiro que parecía liberado de un abismo. Eres un ángel, Patricia. ¿Cómo sabes mi nombre? Me lo dijo Montserrat la semana pasada, cuando me quejé del ruido de su radio. Dijo que eras la única persona decente en su familia. Sonreí. Y por primera vez vi esa sonrisa suya, amplia, con dientes perfectos y un hoyuelo en la mejilla izquierda que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Como el primer sorbo de cava en Navidad. Entramos juntas al apartamento. Un laberinto de muebles tallados y fotos en sepia de abuelos en la posguerra. Montserrat no estaba, había ido a misa en la Seu Vella. Esa catedral gótica que domina Lleida como un guardián eterno.
Julia preparó café en la cocina diminuta, con vistas a los jardines del Parque de la Midjana. Y hablamos. O mejor dicho, ella habló. Y yo escuché, hipnotizada por cómo sus manos gesticulaban. Finas y expresivas, como las de una pintora renacentista. Me contó de su vida en Barcelona, diseñadora gráfica freelance. Viviendo en un piso compartido en Gracia con dos amigos que no entendían su necesidad de escapar a Lleida. Aquí hay paz. ¿Sabes? En la ciudad. Todo es ruido, el metro. Las manifestaciones por la independencia. Las noches en que sales y terminas llorando en un bar porque nadie te ve de verdad. Sus palabras me tocaron, yo, que había crecido en Lleida. Amaba su quietud. Pero también su opresión, la familia conservadora que aún me preguntaba por qué no tenía novio. Las miradas en las fiestas locales cuando salía con una copa en la mano y el corazón abierto a lo desconocido. ¿Y tú? ¿Qué hace una bibliotecaria en un lugar como este? Preguntó, inclinándose sobre la mesa. Su rodilla rozando la mía por accidente. ¿O no fue accidente? Le hablé de mis libros favoritos, las novelas de Mercè Rodoreda. Con sus mujeres atrapadas en redes de silencio y deseo, de como Lleida. Con su río y sus puentes. Me hacía sentir anclada pero lista para volar. El café se enfrió. Pero la conversación no. Cuando Montserrat regresó. Con su reumatismo y sus quejas. Nos encontró riendo como viejas amigas. Vaya par. Julia. No molestes a la pobre Patricia con tus dramas barceloníes. Gruñó. Pero en sus ojos había un brillo de aprobación. Esa noche. No pude dormir. El encuentro con Julia había sido como una grieta en mi rutina, breve. Pero profunda. Al día siguiente. La encontré en el portal. Cargando bolsas de la compra. Montserrat me mandó al mercado. ¿Me acompañas de vuelta? No muerdo. Mucho. Su guiño fue mi perdición. Caminamos por las calles empedradas del casco antiguo. Pasando por la Plaza San Joan. Donde los castellers practican sus torres humanas en las plazas. Simbolizando esa unión precaria que tanto admiro en la cultura catalana. Hablamos de todo, de la política. De cómo el proceso había dividido familias, de amores pasados que dolían como heridas mal cerradas. Yo perdí a alguien hace 2 años. Confesó ella. Deteniéndose frente a una fuente barroca. Una mujer. Fue intenso. Pero se acabó porque no podía con mis secretos. ¿Secretos? Pregunté. El corazón latiéndome fuerte. Solo tonterías. Cosas de familia. Cambió de tema. Pero su mirada se nubló. Como el cielo antes de una tormenta pirenaica. Los días siguientes fueron un torbellino. Julia extendió su estancia una semana más. Alegando asuntos pendientes con Montserrat. Cenamos juntas en mi apartamento, paella improvisada con arroz del local y mariscos frescos del río. Regada con vino de la Do Coustes del Segre. Bailamos sardanas en la tele. Riéndonos de nuestros pasos torpes. Y una noche. Bajo las estrellas en el balcón. Sus labios rozaron los míos en un beso que sabía a jazmín y a promesas rotas. Patricia. Esto. Es real. Murmuró contra mi piel. Lo es si lo quieres. Respondí. Ignorando la voz en mi cabeza que me advertía de los abismos. Pero los abismos siempre llaman. Una mañana. Mientras Julia estaba en la ducha. Encontré su teléfono vibrando en la mesa. Un mensaje, cariño. ¿Cuándo vuelves?
Los niños te echan de menos. Te amo. Mark. El mundo se derrumbó. ¿Niños? ¿Marido? El vapor de la ducha no podía ocultar la traición que sentía bullir en mis venas. Cuando Julia salió envuelta en una toalla, con el cabello goteando como lluvia de primavera. Yo ya había reconstruido mi armadura. Fingí normalidad. Pero cada palabra suya era un cuchillo. Hoy voy a ver a un viejo amigo en el campo. ¿Vienes? Negué con la cabeza, alegando trabajo en la biblioteca. Está bien. Amor. Vuelve pronto, dijo ella, besándome la frente como si fuéramos una pareja de novela rosa de los años 50. Sola en mi piso. El silencio de Lleida me aplastó. Bajé al río Segre, caminando por el sendero del parque fluvial, donde los sauces llorones se inclinan como testigos mudos de mis dudas. ¿Quién era Julia realmente? La mujer apasionada que me había confesado su amor por las mujeres en una noche de confidencias. ¿O esta impostora con una vida doble? Recordé las historias de mi abuela, contadas junto al fuego en las noches de invierno, mujeres en la posguerra que vivían amores clandestinos. Casadas por necesidad. Amantes por el alma. ¿Era Julia una de ellas? El sol se ponía sobre las torres de la Seu Bella, tiñendo el cielo de rojo sangre. Y juré que no caería en la trampa de la compasión ciega. Regresó al atardecer. Con rosas silvestres del campo y una excusa, era un primo lejano. Viudo. Con hijos que necesitan una madre. Sus ojos suplicaban verdad. Pero yo no mordí el anzuelo. Esa noche, en la cama, su cuerpo contra el mío era un bálsamo y un veneno. La amaba. Lo sabía. Pero el amor en España, en esta tierra de pasiones y duelos, siempre viene con espinas. Los días se volvieron un baile precario. Paseábamos por el mercado central, comprando aceitunas y queso de oveja del Pirineo, fingiendo que éramos dos mujeres libres en una ciudad que aún susurra juicios en las esquinas. Pero los mensajes seguían llegando. Mark insiste en que vengas a la cena familiar. No puedes seguir escapando. Los borraba antes de que ella los viera. Pero cada uno era un ladrillo en el muro de mi resentimiento. Una tarde, en la biblioteca, mientras catalogaba tomos de poesía de Joan Salvat Papasseit, ese catalán que cantaba amores prohibidos, Montserrat irrumpió como un huracán. Patricia, ¿qué demonios pasa con Julia? Está pálida como un fantasma. Y no me dice nada. ¿Le has hecho algo? La miré, atónita. Montserrat, con sus 60 y tantos, era un pilar de chismes y sabiduría callejera. No es nada, Montserrat. Solo complicaciones. Complicaciones. Dice. Mi sobrina política es un alma atormentada desde que se casó con ese Marc. Un banquero de Barcelona que la asfixia con su familia perfecta. Julia ama a las mujeres. Siempre lo ha hecho. Pero la presión. ¡Ay! Niña. En esta tierra donde hasta las olivas tienen raíces amargas. El amor es un lujo que pocos se permiten. Sus palabras me golpearon como un vendaval del Mistral. ¿Sobrina política? ¿Casada? Julia no era solo una visitante, era una fugitiva de una vida que la devoraba. Esa noche la confronté. Estábamos en mi balcón, con vistas a las luces de Lleida parpadeando como estrellas caídas. ¿Quién es Marc? ¿Julia? ¿Y los niños? Mi voz era un hilo tenso, listo para romperse. Ella se congeló.
el vaso de vino temblando en su mano. Patricia. No es lo que piensas. Mark es mi esposo. Sí. Pero nuestro matrimonio es una fachada. Nos casamos jóvenes. Por la familia. Por la estabilidad. Él lo sabe. Sabe que amo a las mujeres. Pero hay deudas. Hipotecas. Y los niños. Son míos. De una relación anterior. Antes de él. No quería contártelo porque temía que huyeras. ¿Huyera? Me has mentido. Cada beso. Cada caricia. Era una mentira construida sobre secretos. Lágrimas ardientes rodaban por mis mejillas. Y el viento de octubre las secaba como sal en la piel. Julia cayó de rodillas, abrazando mis piernas. Te amo, Patricia. De verdad. En Barcelona soy una sombra. Pero aquí. Contigo. Soy yo. Por favor. Dame tiempo. Estoy ahorrando para divorciarme. Para llevarme a los niños y empezar de nuevo. El conflicto me desgarraba, amor versus traición. Libertad versus cadenas familiares. En Lleida. Donde la historia de las mujeres es una de silencios heroicos. ¿Podía yo ser la villana que la abandonaba? La perdoné esa noche. En un abrazo que olía a jazmín y a lluvia inminente. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Semanas después. La rutina se tiñó de sombras. Julia volvía a Barcelona los fines de semana. Por los niños. Y yo pasaba las noches sola. Devorando libros que hablaban de amores lésbicos en la España de los años 70, Federica Montseny y sus anarquistas. Mujeres que desafiaban al falangismo con sus cuerpos y sus almas. Pero la realidad era cruda. Un día. Recibí una llamada de un número desconocido. Soy el detective que contrató Mark. Sé lo de ti y Julia. Si no te alejas. Le contaré todo a la familia. Ella perderá la custodia. El pánico me invadió como el Ebro en crecida. ¿Quién era yo para destruir una familia? Colgué. Temblando. Y cuando Julia regresó. No dije nada. El secreto ahora era mío. Un peso que me hundía en el fango de la culpa. Nuestra pasión se volvió febril. Como si supiéramos que el tiempo se agotaba. Hacíamos el amor en las mañanas brumosas. Con el sol filtrándose por las persianas de madera. Susurrando promesas en catalán, et vull per sempre. Patricia. Pero los fines de semana. Cuando se iba. El vacío era un abismo. Empecé a beber cava sola en el balcón. Mirando las procesiones de la Festa del Segre. Donde los barcos iluminados simbolizan esperanzas flotantes. Una noche. El clímax de nuestra ilusión se rompió. Julia llegó tarde. Con moretones en el brazo me resbalé en el metro. Y olía a perfume masculino. Dime la verdad. Exigí. Mi voz un trueno. ¿Es Mark? Discutimos. Me acusa de infidelidad. Dice que lo sabe todo. Patricia. Tengo miedo. Si se divorcia. Me quitará a los niños. La rabia me cegó. ¿Y yo qué soy? ¿Tu escape temporal? Esto es una farsa. Julia. Una historia de amor en Lleida que termina en lágrimas y escándalos familiares. La empujé. No con fuerza. Pero lo suficiente para que cayera contra la pared. Su rostro contorsionado en dolor. No es una farsa. Te amo más que a mi propia vida.
Pero en esta sociedad, donde las mujeres como nosotras aún somos pecado, ¿qué puedo hacer? Huí esa noche, caminando por las calles desiertas hasta el puente viejo, donde el Segre murmura secretos al viento. El agua negra reflejaba mi rostro fracturado, una mujer de 28 años, atrapada entre el deseo y la moral catalana conservadora. Los días siguientes fueron un infierno de silencio. Julia se quedó en casa de Montserrat, enviándome mensajes que no respondía. Por favor, hablemos. No puedo perderte. Yo, enterrada en la biblioteca, entre estanterías de historia catalana que narraban revueltas y represiones. Sentía mi alma como la de aquellas maquis que se escondían en los montes de Lleida durante la dictadura, perseguidas, solas, aferradas a una causa que dolía. Montserrat me acorraló un mediodía, en la panadería de la calle Cavallers, donde el aroma a pa de pajes fresco no podía endulzar su mirada acusadora. Eres una tonta, Patricia. Julia está destrozada. ¿Sabes lo que cuesta para una mujer como ella admitir quién es? En mi juventud, bajo Franco, las como nosotras terminábamos en conventos o peor. Dale una oportunidad. ¿Una oportunidad? Me mintió Montserrat. Sobre todo. Mi voz se quebró, y las lágrimas cayeron sobre el mostrador, mezclándose con el polvo de harina. Ella no miente, sobrevive. Marc no es un monstruo, pero su familia. ¡Ay! Los barceloníes con su dinero y sus prejuicios. Julia se casó para escapar de un padre alcohólico en Tarragona. Y ahora está atrapada en una jaula dorada. Tú eres su luz. Niña. No la apagues. Sus palabras me removieron como un terremoto. Esa tarde fui a buscarla al Parc de Gardens, donde los rosales en flor contrastaban con el invierno que se avecinaba. La encontré sentada en un banco, con un libro de poesía de Aurora Luque abierto en el regazo, versos sobre amores femeninos en la Alhambra. Pero sus ojos vacíos traicionaban el tormento. Julia, dije, sentándome a su lado. El aire olía a tierra húmeda y a hojas caídas, como el otoño en los valles del Pirineo. Patricia. Pensé que me odiabas. Su mano buscó la mía, temblorosa. No te odio. Me aterrorizas. ¿Qué somos? ¿Un romance de verano en Lleida? ¿O algo que puede rompernos a las dos? Hablamos durante horas, desentrañando capas de dolor. Me contó todo, su primer amor con una compañera de universidad en Barcelona, abortado por el escándalo familiar, el matrimonio con Marc como refugio. Un pacto de conveniencia donde él aceptaba su orientación a cambio de estabilidad económica, los niños de 5 y 7 años. Inocentes testigos de una madre dividida. Quiero divorciarme. Patricia. He consultado abogados en secreto. Pero Marc amenaza con decirles a mis padres que soy pervertida. Y en esta España de fachas disfrazados, perdería la custodia. Mi corazón se partió. En Lleida, ciudad de tradiciones arraigadas, donde las procesiones de Semana Santa aún evocan culpas colectivas, el amor lésbico era un susurro, no un grito. Te ayudo. Prometí. Pero no más secretos. Somos un equipo. Nuestra reconciliación fue un renacer. Pasamos noches planeando, yo investigaba leyes de divorcio en la biblioteca, contactando discretamente con asociaciones LGTB en Barcelona, ella ahorraba cada euro de sus diseños gráficos. Soñando con un piso propio en Lleida,
cerca del río, donde criar a sus hijos en libertad. Hacíamos planes románticos, un viaje a las cuevas de Montserrat, donde las rocas sagradas guardarían nuestros votos silenciosos. Pero el destino, caprichoso como el viento del poniente, tenía otros planes. Una mañana de noviembre, gris y lluviosa, recibí una carta en el buzón, fotos mías y de Julia, tomadas en el parque, besándonos. Adjunto. Una nota si sigues. Le mando esto a su esposo y a la escuela de los niños. Firma el divorcio. Julia. O todos perdemos. El remitente anónimo olía a venganza familiar. El pánico nos unió en una alianza frágil. Confrontamos a Mark en una llamada tensa que Julia grabó. Esto termina. Mark. Quiero el divorcio limpio. O las fotos que tú me enviaste de tus aventuras salen a la luz. El río. Un sonido hueco como el eco en la catedral de la Seu. Eres una ilusa. En esta familia. Yo gano siempre. El conflicto escaló. Julia desapareció un día entero. Y cuando volvió, tenía un ojo morado, oculto tras gafas de sol. Fue un accidente en el coche. Mintió. Pero yo sabía la verdad, Mark la había acorralado en Barcelona. La ira me consumió, llamé a un amigo policía en Lleida. Un gay discreto que conocía los vericuetos de la ley. Denuncia. Patricia. No puede seguir así. Pero Julia se negaba por los niños. Si lo meto en la cárcel, me los quitarán. Nuestra cama se convirtió en un campo de batalla de susurros y lágrimas, donde el amor se mezclaba con el miedo. Yo, que había crecido en una familia de maestros estrictos, luchaba contra mi instinto de huir. Ella, marcada por generaciones de mujeres sumisas en la Cataluña rural, se aferraba a la culpa como a un salvavidas. El punto de quiebre llegó en la Festa Major de San Miquel. Las calles de Lleida bullían de gegants y castells. Música de cobla y el estallido de correfocs que iluminan la noche con fuego controlado. Íbamos juntas, disfrazadas de anónimas en la multitud. Pero la vi, a la hermana de Mark. Una mujer de mirada viperina, fotografiando desde las sombras. Míranos. Las pervertidas. Gritó ella. Lo suficientemente alto para que cabezas se giraran. El escándalo estalló como un petardo. Un grupo de hombres borrachos nos rodeó. Escupiendo insultos en catalán y castellano follaron. Vergüenza para Lleida. Julia se interpuso, protegiéndome con su cuerpo menudo. Pero un empujón la derribó contra el pavimento empedrado. Caí de rodillas a su lado, el corazón en la garganta, mientras la multitud rugía como una bestia. Basta. Son personas, no bestias, bramó Montserrat, abriéndose paso con su bastón como una amazona. La policía llegó, dispersando el tumulto. Pero el daño estaba hecho. En el hospital, con Julia vendada y yo a su lado, susurró, esto es mi culpa. Debería irme para siempre. No. Lucharemos juntas. Pero en mi interior, la duda crecía, ¿era nuestro amor una bendición o una maldición para esta ciudad de tradiciones inflexibles? La recuperación de Julia fue un calvario lento, marcado por visitas al ambulatorio del Hospital Arnau de Vilanova, donde las enfermeras catalanas nos miraban con una mezcla de compasión y curiosidad. Lleida, con su alma dividida entre lo moderno y lo ancestral, nos ofrecía refugio precario. Montserrat nos acogió en su piso, convirtiéndolo en un bastión de paellas y rezos a la Mare de Déu.
Pero las amenazas no cesaban. Cartas anónimas llegaban al buzón: arrepiéntete o sufre. Marc. Desde Barcelona. Enviaba correos fríos: firma los papeles o te arruinaré. En esas noches de insomnio, con Julia durmiendo a mi lado, su respiración irregular como el Segre en tormenta, yo excavaba en mi psique. ¿Por qué me aferraba? ¿Era amor verdadero? ¿O la ilusión de ser la salvadora en una historia que olía a tragedia griega? Recordaba las palabras de Rodoreda en La Plaza del Diamant: las mujeres catalanas, como Natalia, luchan no por victorias, sino por supervivencia digna. Yo quería eso para nosotras: dignidad. Decidí actuar. Contacté a una abogada LGTB en Barcelona, parte de la red FELP, que nos guió por el laberinto legal español post-matrimonio igualitario. ¿Tienes pruebas de violencia, Julia? Úsalas. La custodia se decide por el bienestar infantil, no por prejuicios. Armadas con grabaciones, fotos y testimonios, incluso el de Montserrat, que juró ante notario los años de infelicidad de su sobrina. Presentamos la demanda de divorcio. El juicio fue un circo en los juzgados de Lleida, bajo los retratos amarillentos de jueces franquistas que aún parecen vigilar desde las paredes. Marc, con su traje impecable y su acento de Eixample, pintó a Julia como una madre inestable, influida por malas compañías, mirada fija en mí. Sus abogados trajeron testigos: la hermana, con su veneno destilado en acusaciones de desviación moral que corrompe a los niños. Yo testifiqué. Mi voz firme por primera vez: Julia es la mejor madre que esos niños podrían tener. Su orientación no la define, su amor sí. En esta España que presume de igualdad, ¿dónde está la justicia para mujeres como nosotras? El juez, un hombre mayor con ojos cansados, asintió en silencio. Cuando salió el veredicto: divorcio concedido. Custodia compartida con visitas supervisadas para Marc. Julia sollozó en mis brazos. Un llanto catártico que lavó meses de podredumbre. Pero la victoria tenía espinas. Marc apeló, prolongando el tormento. Y la prensa local, ese bulo de Lleida que chismorrea como en las verbenas, publicó ecos del escándalo: drama familiar en el barrio del Pla, divorcio por preferencias inusuales. Las miradas en el mercado se volvieron dagas: un vecino dejó una nota en mi puerta: vete, sodomita. El aislamiento nos unió más: cocinábamos fideuá en silencio. Leíamos en voz alta versos de Espriu sobre exilios internos. Y en las mañanas, cuando los niños venían de visita, dos angelitos de ojos curiosos, ajenos al drama, jugábamos en el parque, enseñándoles que el amor no tiene jaulas. El verdadero clímax llegó en diciembre. Durante la Patum de Berga, no. Espera. En Lleida adaptamos con nuestras propias tradiciones invernales. Pero fue en una noche de Navidad, bajo el Belén viviente en la plaza de la Paeria. Marc apareció, ebrio de cava y rencor, exigiendo ver a los niños ahora. Eres una ladrona de familia, gritó, atrayendo a la multitud navideña. Julia se plantó, con los niños detrás de ella y yo a su flanco. Se acabó. Marc. Somos libres. Si nos amas, déjanos en paz. Él levantó el puño. Pero algo en su rostro, quizá el eco de sus propias mentiras, lo detuvo. Se marchó tambaleante. Y en ese instante, bajo las luces parpadeantes del ayuntamiento, supe que habíamos ganado no por fuerza, sino por vulnerabilidad compartida. Los meses siguientes trajeron sanación. Julia se mudó conmigo al piso, transformándolo en un hogar,
lienzos de sus diseños en las paredes. Libros míos mezclados con cuentos para niños en catalán. Encontró trabajo en una agencia gráfica local. Y yo, promovida a coordinadora en la biblioteca. Organicé talleres sobre literatura queer catalana. Los niños, al principio temerosos, nos adoptaron, tía Patricia. ¿Me lees el de la princesa y la guerrera? No fue un final de cuento, hubo recaídas. Julia lloraba por las noches. Extrañando la estabilidad falsa de antes, yo dudaba en momentos de soledad. Preguntándome si el amor valía las cicatrices. Pero en las fiestas de San Jordi, cuando Lleida se llena de rosas y libros, nos besamos en público por primera vez, desafiando las miradas con la quietud de quien ha sobrevivido. Hoy, 2 años después, miro el río Segre desde nuestro balcón, con Julia durmiendo a mi lado, su mano en la mía. Hemos escrito nuestra historia no en páginas, sino en vidas, un divorcio que liberó, un escándalo que educó, un amor que, como las olivas de esta tierra dura, da fruto amargo pero eterno. En España, donde las mujeres como nosotras aún navegamos mares turbulentos, elegimos remar juntas. Porque al final, el verdadero drama no es la traición, sino la valentía de perdonarla. Y si alguien pregunta por la cerradura que nos unió, diré, se rompió para abrirnos el corazón.